mientras el mundo sigue su camino. Hay ojos que nadie ve. Él no tiene nombre. No tiene hogar. Solo tiene frío, hambre y un corazón roto. Pero hoy, su vida va a cambiar. Y quizá, la tuya también. Si esta historia toca tu corazón, suscríbete. No por nosotros, sino por ellos. Era una mañana fría en Guadalajara. Las hojas secas bailaban por el suelo y los pasos de la gente resonaban apresurados sobre la banqueta. Entre bolsas rotas y papeles sucios, había una vida. Un cachorro. Flaquito, temblando, con ojos grandes y asustados. Sentado adentro de un bote de basura, como si fuera el único hogar que hubiera conocido. Él no lloraba fuerte, pero lloraba con los ojos. Y justo ahí, fue donde apareció ella. Doña Clara. Viuda, sola desde hacía años, con un corazón tan lastimado como el de aquel cachorrito. Se detuvo. Miró. Y por primera vez en la vida de él, alguien lo vio. ¡Ay, Dios mío! ¿Todavía estás vivo? Espérame, aquí estoy, aquí estoy. En ese instante, dos almas solitarias se encontraron. Y ahí empezó una historia que los cambiaría a los dos, para siempre. El sol todavía ni alcanzaba las copas de los árboles cuando Doña Clara cruzaba la banqueta con sus pasos lentos y cuidadosos. Llevaba puesto un chal de lana azul marino que ya había visto muchos inviernos y sostenía una bolsa de tela con un pan duro, 2 jitomates y un pequeño frasco con café negro. Caminaba diario hasta la esquina para comprar el periódico, pero esa mañana algo le llamó la atención hacia el otro lado de la calle. Había un movimiento raro cerca del contenedor de basura. Primero pensó que solo era el viento jugando con los papeles. Luego creyó que sería un gato. Pero al acercarse, sus ojos encontraron otros 2 ojos aún más grandes, más oscuros y más tristes que cualquier cosa que hubiera visto en toda su vida. Era un cachorro. Pastor alemán. Flaco hasta los huesos, temblando por el frío intenso, marcado por el hambre. Estaba encogido dentro de una bolsa de basura medio abierta, rodeado de papeles sucios y una lata oxidada. Tenía los ojos bien abiertos y de cada esquina escurría una lágrima real. No era solo el viento. No era solo mugre. Estaba llorando. Llorando de verdad. Doña Clara se detuvo. Sintió un nudo en el pecho que no venía solo por los años. Se quedó quieta unos segundos, viendo a esa criaturita indefensa que no emitía ni un solo ruido. Ni un ladrido. Ni un gemido. Solo esa mirada fija, como si ya hubiera renunciado a pedir ayuda. Se agachó despacio, con el cuidado de alguien que ya no tiene rodillas fuertes. El cachorro se encogió aún más. Intentó escapar, pero su cuerpecito frágil ya no tenía fuerzas. La señora sacó un pañuelo del bolsillo y lo extendió, no como amenaza, sino como quien ofrece su propia alma. Le habló bajito, con la voz temblorosa y entrecortada. Mi amor, ¿qué te hicieron? ¿Qué clase de mundo es este? ¿Qué pasa al lado de una criatura tan pequeña y no siente nada? El cachorro no se movió. Solo desvió la mirada. Era como si ya hubiera aprendido que confiar solo trae dolor. Clara sacó una botella de agua de su bolsa y vertió un poco en su propia mano. Se la acercó al hocico al perrito, que dudó un instante antes de lamerla. 1, 2, 3 lamidas tímidas. Después la miró otra vez, ahora con menos miedo. Había una sombra de esperanza en aquellos ojos asustados. Poco a poco retiró más pedazos de papel sucio y abrió espacio alrededor de él. El olor era fuerte. La imagen, devastadora. Pero Clara, con toda la calma del mundo, no retrocedió. Tú no mereces estar aquí. Ninguna vida merece terminar en la basura. Sin saber bien qué hacer, se quitó su propio chal, envolvió delicadamente al cachorro y lo cargó en sus brazos. Él no reaccionó.
Era ligero como una carga hecha solo de tristeza. Sucio, lastimado, calladito. Pero vivo. Todavía latía. Aún había tiempo. Con él en brazos, Clara caminó despacio hacia su casa, una construcción sencilla de paredes descascaradas y macetas cuarteadas. Entró por la puerta principal, extendió una toalla en el piso y puso al cachorro allí, junto a la estufa de leña. El animal cerró los ojos por un momento, como si ese fuera el lugar más seguro que había conocido. Esa primera noche, no ladró. No comió. No durmió. Solo se quedó acostado, con los ojos abiertos y el cuerpo temblando. Clara lo cubrió con una cobija de estambre vieja y se sentó junto a él por horas, en silencio. Ese mismo silencio que los dos conocían muy bien. El silencio que duele más que cualquier grito. El silencio del alma olvidada. La casa de doña Clara, aunque sencilla, olía a café recién hecho y madera vieja. En las paredes colgaban fotos antiguas de familia, enmarcando recuerdos que el tiempo había vuelto mudos. Un retrato de un niño sonriente, con uniforme escolar, descansaba sobre el aparador de la sala, al lado de una vela derretida hasta la mitad. El cachorro pasó toda la noche sin hacer ni un solo ruido. Permaneció acurrucado en el mismo rincón donde Clara lo había dejado, envuelto en la manta gastada que su madre alguna vez tejió. El temblor de su cuerpo ya no venía solo del frío. Había algo más profundo. Un miedo viejo, una marca invisible de quien aprendió a sobrevivir ocultando el dolor. A la mañana siguiente, Clara se levantó incluso antes de que cantara el gallo del vecino. Se sentó junto al animalito con un tazón de leche tibia y un pedazo de pan desmoronado. Puso todo con cuidado a su lado, como quien ofrece un regalo sagrado. El perro abrió los ojos lentamente y la miró sin moverse. No había agresividad, ni desconfianza total. Solo un cansancio enorme. Tienes que comer. Solo un poquito. No tengas miedo. Aquí estás a salvo. Ella empujó un poco el tazón hacia él. Esperó en silencio. El cachorro olfateó el aire, pero no se acercó. Intentó incorporarse, pero una de sus patitas falló y cayó de lado, soltando un quejido tan bajito que a Clara le cortó el alma como cuchillo. Entonces lo levantó con cuidado, acomodándolo sobre sus piernas. Tocó sus costillas, todas sobresalientes como barrotes de dolor. Al palparle el lomo, sintió costras secas, heridas viejas sin tratar. Con un trapo húmedo, comenzó a limpiarlo en silencio. El cachorro, poco a poco, dejó de resistirse. Cerró los ojos por breves instantes, y un suspiro profundo y pesado escapó de sus narinas. Fue en ese momento cuando Clara entendió lo que más le dolía: ese animalito ya estaba listo para morir. Ya no peleaba. Solo aceptaba. Era esa clase de resignación que ella misma conocía. La misma que sintió al enterrar a su esposo. La misma que sintió cuando su hijo salió por esa puerta y nunca volvió. Tú y yo, mi ángel, fuimos dejados atrás. Pero hoy empieza todo de nuevo. Aunque sea solo nosotros dos. Mientras hablaba, acariciaba la orejita izquierda del cachorro. El gesto era suave, repetido, como quien susurra calma en la oscuridad. Al sentir el calor de esa mano, el perrito levantó el hocico y lo apoyó suavemente sobre su rodilla. Clara no pudo contener las lágrimas. Eran calientes, saladas y viejas. Como si hubieran estado atrapadas dentro de ella por años. Lo abrazó, sin fuerza, solo con su presencia. Ahí, en ese abrazo silencioso, nació el primer hilo de confianza. No hubo fuegos artificiales, ni milagros. Solo dos seres rotos tratando de reconectarse con la vida. Esa tarde, Clara arrastró una silla cerca de la ventana y puso al cachorro sobre un cojín suave. Juntos, miraron el mundo afuera. A los niños corriendo, los coches tocando el claxon, el tiempo pasando sin prisa. El perrito se quedó dormido con la cabeza sobre su pierna. Por primera vez en mucho tiempo, durmió profundamente. Y Clara, por primera vez desde el funeral de su esposo, sintió algo que creía haber olvidado. Una presencia que llenaba los vacíos. La suave sensación de no estar sola. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado y el sol, aunque tímido, traía una luz más cálida que en los días anteriores.
Doña Clara despertó temprano, con el corazón inquieto. Aún había silencio en la casa, pero ya no era el silencio del dolor. Era otro. Un silencio de espera. El cachorrito seguía en el cojín, ahora envuelto en una manta limpia, con los ojos entreabiertos. Cuando ella entró a la sala, él levantó un poco la cabeza. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para apretar el corazón de Clara. Había vida ahí. Y, tal vez, ganas. Clara puso una tina de plástico en el patio, la llenó con agua tibia y le echó un poco de jabón neutro. El viejo lavadero de cemento guardaba memorias de ropa lavada a mano y pláticas con vecinas que hacía tiempo no veía. Agarró una toalla, el jabón de bebé que usaba para ropa delicada y un trapo suave. Regresó a la sala, miró al cachorro y le dijo en voz bajita que ya era hora de quitarle el peso de la calle de su piel. Lo cargó con cuidado, sintiendo su cuerpo ligero como un secreto. En el camino, le hablaba bajito, como quien arrulla a un niño. El perrito temblaba, pero ya no se resistía. Clara entró con él al patio y se sentó junto a la tina. Con un trapo mojado, empezó limpiándole la cara, quitándole la mugre acumulada en los ojos, el polvo seco que se le había pegado al pelaje. Cada toque era una caricia. Cada movimiento, una invitación a confiar. El cachorro cerraba los ojos cada vez que la mano de ella lo tocaba, como si estuviera reaprendiendo lo que era sentir algo bueno. Al meterlo lentamente en la tina, Clara sintió que su cuerpo se estremecía, pero no hubo intento de huida. Solo aceptación. Lavó su lomo con cuidado, quitando las costras, desenredando los nudos del pelo, revelando su color real bajo la capa gris de miseria. El agua, que al principio estaba limpia, pronto se volvió turbia. Se llevaba no solo la suciedad de la calle, sino también la memoria del abandono. Mientras lo enjuagaba, Clara comenzó a cantar una canción antigua, de esas que le cantaba a su hijo cuando era chiquito. Su voz salió bajita al principio, pero poco a poco, tomó fuerza. Con el tiempo, el perrito la miraba entre una caricia y otra. No con miedo, sino con algo nuevo. Un brillo curioso en los ojos. Cuando terminó el baño, ella lo envolvió en la toalla, abrazándolo contra su pecho como si fuera un recién nacido. Entró con él a la casa, se sentó en el sillón y se quedó ahí, secándolo con paciencia, parte por parte. El cachorro se acurrucó en su regazo. Y entonces pasó. Un suspiro largo, profundo, como si ese cuerpecito por fin se hubiera permitido descansar. Clara sintió el corazón latir distinto. No era solo ternura. Era algo más fuerte. Una conexión silenciosa, como si esa criatura hubiera sido enviada por alguien desde el cielo. Como si, entre tanta pérdida, por fin estuviera recibiendo algo de vuelta. Esa tarde, preparó arroz con hígado, receta que su abuela decía que servía para levantar el ánimo. Lo puso en un tazón pequeño y se lo ofreció al perrito, que aún dudó, pero dio la primera lamida con una hambre tímida. Luego otra. Y otra más. Clara lo miraba con los ojos llenos de lágrimas. Cada bocado era como volver a nacer. Por primera vez, no se sentía solo una señora solitaria tratando de llenar sus días. Por primera vez en muchos años, se sentía necesaria. Viva. Amada. A la mañana siguiente del baño, Esperanzo despertó antes que el sol. Sus pasos aún eran lentos, pero ahora había firmeza en sus patas. Cuando doña Clara entró en la sala, lo encontró parado junto a la puerta, con la cola baja moviéndose despacito, como diciendo sin palabras, aquí estoy, lo estoy intentando. Ella sonrió con ternura y abrió la puerta para que sintiera el aire de la calle. El patio estaba tranquilo, solo se oía el canto de un gallo a lo lejos y el murmullo de la brisa entre las hojas. Clara dejó la puerta abierta, preparó café y puso una rebanada de pan sobre el comal. Mientras tanto, Esperanzo se aventuraba con unos pasitos hacia afuera, olfateando el suelo, levantando el hocico hacia el viento, como si estuviera revisando si el mundo seguía siendo peligroso. Clara lo miraba desde lejos, emocionada con cada pequeño movimiento. Cuando él se volteó hacia ella y ladró por primera vez, bajito y ronco, ella se llevó la mano al pecho como quien detiene una emoción muy grande. Era un ladrido débil, pero era sonido. Era ganas de decir algo. Era renacer.
Esa misma mañana, Clara decidió llevarlo a la plaza de la esquina. Era domingo, día en que las señoras del barrio jugaban dominó bajo la sombra de los árboles y los vendedores de elotes gritaban sus ofertas. Clara le puso un collar improvisado hecho con una cinta de tela y un botón de camisa que ella misma cosió. Con pasos lentos, los dos salieron de casa. Al llegar a la plaza, las miradas comenzaron a aparecer. Miradas demasiado largas para ser casuales. Murmullos bajos, sonrisas torcidas. Una mujer, sentada con sus amigas en la banca central, se volteó hacia otra y dijo en voz alta, lo suficiente para que se oyera: «Ese perro debería estar en la perrera. Está todo maltratado». Otra respondió con una risa contenida: «¿Feo así? Parece que salió del drenaje. Va a terminar contagiándola de algo». Clara escuchó. Escuchó todo. Esperanzo también. Sus orejas se bajaron, la cola dejó de moverse. Por un momento, se encogió como en los primeros días, como si estuviera a punto de esconderse otra vez del mundo. Pero Clara se arrodilló junto a él, lo miró a los ojos y le habló con una dulzura firme. «Tú no tienes que esconderte. No eres feo. Feo es el corazón que no sabe ver». Se levantó con elegancia, como en los bailes de antes, sostuvo la cinta del collar con delicadeza y caminó hacia adelante. No se detuvo. No les respondió a las señoras. Solo siguió caminando, con la cabeza en alto. El perrito, sintiendo la seguridad de ella, enderezó el cuerpo y la siguió con pasos más firmes. De regreso en casa, Clara preparó un pequeño rincón en el jardín con un cojín nuevo y un traste con agua fresca. Decoró el espacio con flores silvestres que recogió al borde del camino. Pintó un letrerito de madera con su nombre, Esperanzo. Lo clavó con un clavo chueco y lágrimas en los ojos. Al final de la tarde, sentada en su silla mecedora, Clara escribió en su cuaderno de recuerdos, donde solía anotar memorias. Las palabras salieron con una fuerza suave. Hoy ladró. Hoy fuimos a la plaza. Hoy el mundo trató de empujarnos otra vez a la oscuridad, pero elegimos la luz. Rechazados, sí. Pero ya no estamos solos. Esperanzo dormía a sus pies, respirando tranquilo. Por la ventana, el cielo empezaba a tomar tonos anaranjados. Y en ese atardecer, Clara entendió que, aunque la calle los rechazara, aunque la gente señalara, había algo que nadie podía quitarles, el amor callado, construido día tras día, entre dos seres que se reconocieron en sus heridas. El día amaneció caluroso y pesado, como si el cielo también estuviera inquieto. Clara notó algo raro en el comportamiento de Esperanzo desde las primeras horas de la mañana. Caminaba de un lado a otro, con la cola entre las patas y las orejas en alerta. Cada ruido de la calle lo hacía encogerse, como si el suelo fuera a tragárselo en cualquier momento. Clara intentó calmarlo con palabras suaves y caricias lentas, pero había algo en el aire que ni ella misma podía explicar. Los perros, decía su madre, sienten antes que nosotros. Presienten. Era día de tianguis en el barrio, y Clara, como cada jueves, salió a comprar algunas verduras. Dejó a Esperanzo en el patio, con la puerta entreabierta y la sombra del limonero dándole un rincón cómodo para descansar. Él se quedó ahí, acostado, mirando fijamente hacia la salida, como si supiera que algo estaba por pasar. Fue entonces cuando un estallido tronó en el aire. Un cohete, fuerte e inesperado, lanzado por algún vecino celebrando un cumpleaños o anunciando la llegada de algún político. El sonido cortó el cielo como un trueno repentino, y Esperanzo, en pánico, echó a correr. El collar improvisado se atoró en la rama de una planta. Se soltó, pasó por la puerta y cruzó la calle, desapareciendo entre las esquinas de Guadalajara como una sombra desesperada. Cuando Clara regresó y no lo encontró, sintió un frío que le recorrió todo el cuerpo. La bolsa del mandado se le cayó de las manos. Los jitomates rodaron por el suelo, y sin pensarlo, empezó a correr. Gritó su nombre por las calles, por la plaza, por las banquetas donde los vecinos la miraban con pena y sorpresa. Algunos decían haber visto a un perro correr hacia el río. Otros no sabían nada. Con cada negativa, el corazón de Clara se encogía un poco más. Las piernas le pesaban. El aire le faltaba. El miedo, ese sí era claro. Miedo de perder.
Miedo de revivir el abandono. La imagen de su hijo yéndose, hace más de 20 años, vino a su mente como un golpe. Se había ido de casa después de una discusión, diciendo que no volvería. Y no volvió. Ni una carta. Ni una llamada. Nada. Solo silencio. El mismo silencio que ahora amenazaba con volver, llevándose también a quien le había dado una nueva razón para despertar. Durante horas, Clara buscó a Esperanzo. Fue a los callejones, preguntó a los comerciantes, caminó por calles que hacía años evitaba. El sol ya se estaba metiendo cuando, agotada, volvió a casa. El portón estaba abierto. Las luces del porche encendidas. Y ahí, acostado sobre el tapete de la entrada, sucio, jadeando, con los ojos rojos del susto, estaba él. Esperanzo había regresado. Clara cayó de rodillas, sin fuerzas para contener el llanto. El perro se levantó despacio y se acercó, con la cabeza baja, como pidiendo perdón. Le puso el hocico en la mano. Ella lo abrazó con fuerza, como si quisiera fundirlo con su propio pecho. Volviste. Volviste a mí. Pensé que lo había perdido todo otra vez. Esa noche, Clara durmió con Esperanzo a sus pies, como en los tiempos en que su esposo aún roncaba a su lado y la casa estaba llena de voces. Pero ahora, el sonido era otro. Era el sonido de una respiración tranquila, de un corazón latiendo cerquita del suyo. Era el sonido de la esperanza que, aunque asustada, había encontrado el camino de regreso. El día siguiente amaneció con un viento suave y olor a tierra mojada. La noche anterior había llovido, y el mundo parecía más limpio, como si el agua se hubiera llevado un poco del dolor acumulado. Clara despertó con los ojos aún pesados, pero con el pecho ligero. Al voltear, vio a Esperanzo enroscado en el tapete, dormido como un angelito chueco, respirando tranquilo y con el cuerpo relajado. El miedo del día anterior seguía ahí, pero había algo distinto en el aire. Una paz que hacía mucho no sentía. Se levantó en silencio, hizo café y calentó el arroz con hígado que había sobrado. Cuando puso el tazón en el piso, Esperanzo ya estaba de pie, moviendo la cola. Comió con más ganas que de costumbre, lamiendo hasta el último grano. Clara lo miraba con atención, no como quien cuida a un animal, sino como quien cuida a alguien que ama. Esa tarde, decidió llevarlo de nuevo a la plaza. Pero esta vez, algo dentro de ella había cambiado. Ya no temía las miradas. Ya no se encogía ante los comentarios. Esperanzo ya no era un perro callejero. Era parte de ella. Se puso su vestido bordado con margaritas amarillas, el mismo que usaba en las fiestas de la iglesia, y se amarró el cabello con una cinta blanca de satín. Al cuello del perro le ató un pañuelo rojo. Tomó la correa nueva, que había comprado con parte del dinero guardado de sus bordados, y juntos salieron por la calle empedrada. Las vecinas miraron otra vez, pero esta vez con sorpresa. Una de ellas, doña Socorro, dejó el estambre y murmuró que el perro ya se veía diferente. Otra respondió que hasta parecía otro. Esperanzo caminaba al lado de Clara con pasos seguros, como quien sabe a quién pertenece. Como quien ya encontró su lugar en el mundo. Un niño que jugaba con un carrito de plástico se acercó con cuidado y preguntó si podía acariciarlo. Clara miró a Esperanzo. Estaba tranquilo, atento, con la cola moviéndose. El niño puso su manita sobre su cabeza y sonrió. «¿Le gusta a usted, señora?», dijo. Él confía. Clara aguantó las lágrimas y respondió que a veces, todo lo que alguien necesita es un poco de paciencia y amor. El niño asintió, como si hubiera entendido mucho más de lo que parecía. Más tarde, ya en casa, Clara se sentó en su mecedora, con Esperanzo acostado sobre sus pies. Tomó su cuaderno de notas y empezó a escribir. Hoy no fuimos juzgados. Hoy fuimos vistos. Él dejó que el niño lo tocara. Y yo dejé que el mundo me viera con él. Fue como si, después de tantos años, hubiera vuelto a existir. No como la viuda solitaria, sino como alguien que todavía puede amar y ser amada. La noche cayó tranquila. Clara puso una cobija sobre Esperanzo y apagó las luces. Pero antes de dormir, sintió un movimiento suave junto a la cama. Era él. Subió despacito y se acostó a su lado. No en el piso. No a sus pies. Sino a su lado.
pegadito a su cuerpo. Ella lo miró y le acarició la cabeza. Él suspiró. Cerró los ojos. Y se durmió. Clara se quedó despierta unos minutos más, escuchando su respiración. El sonido era parejo, como una canción de cuna. Y en ese momento, una certeza silenciosa llenó su corazón. Ya no estaba sola. No solo porque tenía compañía, sino porque, por fin, volvía a sentirse parte de algo. No fue solo ella quien rescató a ese perrito. Él también la rescató a ella. El tiempo pasó con delicadeza, como quien no quiere interrumpir. Los días fueron tomando nuevas rutinas, pequeños rituales silenciosos que llenaban la casa de Clara con una presencia viva y llena de sentido. El platito de comida siempre en el mismo rincón, la toalla extendida junto a la puerta para que Esperanzo se acostara en las tardes soleadas, la mecedora ocupada por dos almas que, juntas, aprendieron a respirar sin dolor. El jardín del frente, antes descuidado, empezó a florecer. Clara volvió a cuidar las plantas. Sembró lavanda, margaritas y un romero cerca del portón. Cada riego era como una bendición para ese pedacito de tierra que ahora, por fin, volvía a ser hogar. Esperanzo seguía cada paso, curioso, con la cola siempre moviéndose y los ojos bien atentos. Ya no era el mismo perro. Caminaba firme, su pelaje tenía brillo y sus ojos, color. La vecindad, antes recelosa, comenzó a acercarse poco a poco. Niños tocaban palmas en el portón pidiendo jugar con el perro. Una señora, doña Marilú, trajo galletas caseras y dijo que nunca había visto un perro tan educado. Clara agradecía con una sonrisa tímida, pero el corazón le rebosaba. Por primera vez en años, no sentía vergüenza de su casa ni de sí misma. Una tarde de domingo, Clara decidió hacer algo que no hacía desde hace mucho: bordar. Sacó sus hilos de colores, agujas y telas guardadas en el cajón de la cómoda, y se sentó bajo la sombra del limonero. Esperanzo se echó a su lado, observando con curiosidad cada movimiento de su mano. Las puntadas se formaban con precisión. Entre flores y letras, bordó con todo el amor que le cabía en el pecho la palabra que durante años tuvo miedo de pronunciar: esperanza. El lunes siguiente, Clara llevó a Esperanzo al centro comunitario del barrio, donde había una campaña de vacunación para animales. Ahí conoció voluntarios, jóvenes y señoras como ella, que también habían rescatado a sus mascotas. Cada historia compartida le hacía brillar los ojos de emoción. No era la única. No estaba sola. Fue entonces que una de las organizadoras del evento, una muchacha llamada Carolina, quedó encantada con Esperanzo. Dijo que su mirada era como de gente. Que en esos ojos había dulzura, fuerza y gratitud. Y le preguntó a Clara si aceptaría dar un pequeño testimonio para una nota del periódico local. Al día siguiente, la nota salió con una foto de ella cargando a Esperanzo. El encabezado decía: él me rescató. El texto contaba cómo una señora solitaria y un cachorro abandonado se encontraron en el momento justo y reconstruyeron juntos una nueva vida. La historia se regó por el barrio. Vecinos vinieron a felicitarla, algunos trajeron regalitos, otros pidieron consejos. Clara sonreía, pero en el fondo, lo que más le conmovía no era el reconocimiento. Era saber que, de algún modo, su dolor en silencio se volvió un puente. Su historia, que antes era puro vacío, ahora inspiraba a otros a llenar el suyo. Esa noche, Clara abrió la ventana de la sala y dejó que el viento entrara. La casa olía a pan recién horneado y lavanda. El radio tocaba una canción vieja, y Esperanzo dormía con la cabeza apoyada en su pantufla. Miró alrededor y sintió algo profundo, un calor que no venía de la estufa, ni del té, ni de la cobija. Era otra cosa. Era pertenencia. Era amor. Tomó su cuaderno de notas y escribió: hoy entendí que un hogar no es una casa. Hogar es el lugar donde alguien te espera. Donde eres visto, aceptado, amado. Donde hay silencio, pero no duele. Donde hay compañía, aunque no se diga nada. Hoy, mi casa volvió a ser hogar. Y él es la razón. Cerró el cuaderno, miró a Esperanzo y le susurró con ternura: tú me diste más de lo que imaginaba. Me enseñaste que aún hay belleza en este mundo. Que todavía hay esperanza. Y como si entendiera, el perro levantó la cabeza,
la miró directo a los ojos y movió la cola. Ya habían pasado 3 meses desde aquel día en que Clara encontró a Esperanzo en la basura. El tiempo, como una costurera paciente, fue hilando los días con cuidado, puntada por puntada, hasta convertir pedazos de dolor en un manto de amor. La casa de Clara ya no era la misma. La cortina de la sala fue cambiada por una clara, bordada con dibujos pequeñitos de huellitas. En la entrada, un tapete nuevo decía: "Aquí vive el amor". Las macetas con flores daban la bienvenida a los visitantes, que ahora llegaban seguido. Gente del barrio que antes ni la saludaba, ahora tocaba a su puerta con sonrisas, preguntas, historias para compartir. Esperanzo se volvió símbolo de algo más grande. En las caminatas matutinas con Clara, recibía caricias de niños y adultos mayores, posaba para fotos, y en su mirada llevaba una paz que parecía imposible para alguien que vivió tanto sufrimiento. El dolor, de algún modo, se transformó en una sabiduría callada, como si entendiera que todo lo vivido tenía una razón. Esa mañana de sábado, Clara despertó con una invitación sobre la mesa. Era de la escuela local. La directora, conmovida por la historia de ella y Esperanzo, le pedía que fuera a la clase de alfabetización de adultos a contar su experiencia. La idea era inspirar a quienes ya no creían en los nuevos comienzos. Clara dudó. Nunca se sintió capaz de hablar en público. Pero Esperanzo estaba a su lado, como siempre, con la mirada tranquila y atenta. Y entendió. Esa historia no era solo suya. Era de todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Se puso su vestido lila, el de tela ligera que usaba en los días especiales, y se amarró un pañuelo floreado al cuello. A Esperanzo le puso la bandana roja que había recibido de la ONG de rescate animal. Caminaron juntos hasta la escuela, donde los recibieron con aplausos y sonrisas. Clara se sentó frente al pequeño grupo y empezó a hablar. Su voz salió temblorosa al principio, pero pronto se llenó de firmeza. Contó cómo encontró al perro en la basura, cómo lo llevó a casa, cómo él le enseñó a confiar de nuevo. Cada frase llenaba los ojos de los oyentes de emoción. Una señora se limpió una lágrima. Un hombre con manos curtidas asintieron en silencio. Y una joven, que había perdido un hijo, sonrió por primera vez en meses. Al terminar su relato, Clara dijo: "Pensé que estaba salvando a ese perrito. Pero la que fue salvada fui yo. Él me enseñó que nunca es tarde para volver a empezar. Que incluso aquello que el mundo desecha puede convertirse en un tesoro. Y que amar cura más que cualquier medicina". Aplausos. Abrazos. Emociones a flor de piel. Esperanzo, tranquilo, caminó entre los alumnos y permitió que lo acariciaran, como si entendiera lo especial del momento. Días después, Clara fue invitada a participar en un programa de radio comunitaria. Conmovió aún más a los oyentes con su voz dulce y sincera. Empezaron a llegar cartas, notitas, invitaciones. Pero ella no buscaba fama. Todo lo que quería era vivir cada día al lado de ese ser que le había devuelto la luz a su vida. En el estante pequeño de la sala, donde antes solo había polvo, ahora descansaba un portarretratos con la foto de ambos. Clara sentada en su mecedora, Esperanzo acostado a su lado. Junto al marco, un papelito escrito a mano. Quien ama, ve más allá. Esa noche, Clara y Esperanzo vieron un documental sobre adopción de animales. Él acostado en su lugar favorito, ella con la mano sobre su lomo. Al final del programa, apareció un mensaje en la pantalla. Adoptar transforma 2 vidas. La de quien rescata. Y la de quien es rescatado. Ella miró al perro. Él levantó la cabeza y, en un gesto sencillo, apoyó el hocico en su mano. Era como si dijera: "Lo logramos". Al día siguiente, Clara recibió una carta. Era de su hijo, después de tantos años. Había leído sobre ella en el periódico. Decía que lloró. Que se arrepentía. Que quería verla. No supo qué pensar de inmediato. Su corazón, que una vez se había cerrado, ahora latía con más fuerza. Sintió miedo, sí. Pero también sintió valor. El valor que solo tiene quien ha sido abandonado, y ha vuelto a ser amado. Se sentó junto a Esperanzo y leyó la carta en voz alta. Él solo la miraba.
sin juzgar, sin prisa, como siempre hacía. Después, Clara tomó su cuaderno de anotaciones y escribió: ¿final feliz? Tal vez. Pero siento que apenas es el comienzo. Un nuevo capítulo. Un nuevo perdón. Una nueva oportunidad. La vida, en el fondo, es una sucesión de nuevos comienzos. Y en ese atardecer, con el cielo pintado de dorado, Clara entendió que nada es pequeño cuando se hace con amor. Un cachorro en la basura. Una señora olvidada. Un gesto de compasión. Todo eso cambió el mundo. Al menos, el de ellos. Y quizá, quién sabe, también el mundo de quien escuchó esta historia.